una asociación organiza una actividad, tenemos la preocupación de a cuánta gente le puede interesar el motivo por el que nosotros convocamos. Yo me llamo Ludivina García Arias, soy la presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio, que junto con la agrupación ateneísta Juan Negrín organiza este acto, porque efectivamente hoy, el 5 de febrero de 1939, Francia por fin permitió la entrada del ejército en retirada, del ejército español republicano, el ejército de la democracia, su entrada en Francia. Y entonces quisimos, con esta fecha, conmemorar el inicio del exilio. Y estamos celebrando el 75 aniversario. Yo quisiera empezar mencionando o disculpando la ausencia del compañero Miguel Pastrana, miembro de la directiva del Ateneo, que tanto hace para que estas actividades de memoria se puedan celebrar en el Ateneo. Yo os quisiera pedir que empezáramos con un minuto de silencio, porque hace muy poco hemos perdido al presidente del Ateneo, don Carlos París, y en este minuto de silencio englobaríamos también nuestro homenaje y nuestro recuerdo a todas aquellas personas que murieron defendiendo la democracia, defendiendo a la Segunda República Española durante la guerra y después de la guerra. Queremos acordarnos de todos, acordarnos también de quienes perecieron en los campos de exterminio nazi, quienes perecieron también en los campos de concentración franceses, los que perecieron defendiendo la libertad, luchando contra el mismo enemigo, contra el fascismo en Francia. Y era lo que venía denunciando la República Española a Inglaterra, a Francia, a todos los países, a Estados Unidos, pero parece que fueron palabras sordas. Pero no tardaron efectivamente en sufrir la agresión la agresión de los totalitarismos. Perdón, se oye, entonces, se oye mal. Se oye mal. Hay mucho eco, ¿verdad? Entonces, si os parece, hacemos un minuto de silencio antes de empezar la actividad del acto. Muchas gracias. Quisiéramos aprovechar este acto para hacer una denuncia, en el caso que se escuche, porque no tenemos conocimiento de la organización de ninguna actividad conmemorativa por parte del gobierno español, tanto sobre el 75 aniversario del final de la guerra, de la guerra de España, no de la guerra civil, ni del comienzo del exilio. Hay una sociedad de conmemoraciones, una sociedad pública, y esperamos que a lo largo de los meses próximos sepamos algo más y que se vaya haciendo. Por contra, sabemos que en México se están organizando distintas actividades o están planificadas distintas actividades respecto al exilio, y en Francia empiezan también con las actividades el 23-24 de enero, con la tradicional actividad de la Asociación de Hijos e Hijas de FRI, se llama la asociación en Francia, de la retirada. Nosotros tenemos la intención de, a lo largo de este año, llevar a cabo distintas actividades, porque estamos hablando de
un exilio que duró tanto como la dictadura, es decir, 40 años. Y es, pues, cada una situación compleja, entonces queremos organizar distintos temas. Yo quisiera aquí agradecer la presencia de la Embajada de Francia a través de la agregada laboral Annie Tomás. Nos honra siempre el apoyo de la Embajada de Francia a todas las actividades de la asociación, porque se preocupa por los dos temas de memoria. Y tenemos a un hijo de refugiados que ha venido expresamente a este acto desde Inglaterra cuando se enteró de la actividad. Entonces, naturalmente que creemos que quisiéramos mencionar. Y yo no sé si una hija de un brigadista internacional y de una española que dijo que iba a venir, está ahí atrás, no me dio el nombre, ahí está, y también viene desde Albacete, y en ella recordamos con especial emoción a los brigadistas internacionales, los voluntarios de la libertad que supieron que se trataba de la misma agresión, la agresión fascista. Y voy a decir un poco de qué va a consistir el acto, ya no hablo más. Va a intervenir Julio Diamante, que va a presentar el documental L'Espagne vivrà, el documental que hemos elegido. Ella explicará al final, porque es un documental del 39, que da otra vez la razón. Todo lo que se denunció en 1938 fue lo calcado, lo que sucedió más tarde. Y aparte un poco en homenaje a la solidaridad del pueblo francés, o de gran parte del pueblo francés, que no se comportó como se comportó el Estado francés. Queremos completamente que no cale una imagen de un pueblo que en general hubiera comportado mal. Todos nosotros tenemos recuerdos a través de nuestras familias o directamente de apoyos solidarios de ciudadanos y ciudadanas franceses al principio y después a lo largo del exilio. Va a intervenir entonces Julio Diamante, nuestro querido Julio, explicando como director de cine el documental L'Espagne vivrà. Intervendrá Luis Azcárate. Yo, la verdad es que hacer presentaciones de personas que conocemos todos, pues nos quita un poco a lo mejor del tiempo. Se presenta solo, igual que las otras personas que voy a mencionar. Y él dirá además sobre lo que va a intervenir. Va a intervenir Amadeo Gracia Bamala, que para nosotros es la expresión del drama del exilio en la gente normal, en la gente común y sobre todo en la infancia. Lo que sufrió la infancia durante la guerra, una guerra provocada, no una guerra, no es eso de la guerra civil, la guerra entre hermanos, no, de una guerra provocada por una sublevación franquista, una sublevación militar, con el apoyo y con la conspiración organizada con el fascismo europeo, con Italia y Alemania. Va a intervenir también María Luisa Fernández, que también tiene la vivencia de una niña, y también José María Nadal, que era un niño también, pero que vivió también muy directamente toda la retirada y finalmente la llegada a la esperanza que significó el refugio en México. Maribel Alonso, nuestra poetisa, la poetisa de la memoria, va a declamar también un recuerdo a los que quedaron en España. Es una poesía es un texto de Max Aub sobre el campo de los almendros, pero en este texto queda reflejada la desventura de los derrotados en España, pero también de una misma situación de nuestros compatriotas en los campos de concentración en Francia. Y está previsto también otro documental, pero voy a hacer un poco de autocrítica, medimos mal los tiempos. El documental El éxodo de un pueblo
dura más de lo que habíamos pensado inicialmente. Entonces vamos a ver ahora el España Vibra, la explicación de Julio. Terminamos el acto y entonces quienes se quieran quedar para ver el otro documental, que es impresionante, el Éxodo de un pueblo, porque en realidad es una toma en directo de cómo fue la retirada en Le Pertis, en Le Boulot, y también la entrada, la salida de lo que quedaban de las brigadas internacionales, cruzando también la frontera hacia Francia, y su llegada a los campos de concentración. Entonces, quienes queráis, porque tengáis todavía tiempo de ver al final el documental, ese se va a pasar al final, al terminar el acto. Y bueno, con esto yo ya termino. Gracias de nuevo por venir a este acto y conmemorar con nosotros tan triste fecha. Y empezamos con el documental, ¿verdad? ¿Quieres tú ya tomar la palabra? ¿Se oye? Salutación previa y recuerdo del exilio español. 1939 fue el año de la victoria, pero para los leales fue el de más triste memoria, porque Franco y los facciosos les dejaron tres caminos: el poder ser fusilados, o la cárcel, o el exilio. Un exilio siempre duro, campos de concentración, enfermedades y muerte, maltrato y humillación. Hubo, eso sí, en ocasiones acogida más humana por personas solidarias o en alguna tierra hermana, pero siempre con un clavo clavado en el corazón, el de una derrota injusta cuando tuya es la razón. Hubo también otro exilio, que fue el exilio interior de los que dentro de España vivieron silencio atroz. Exiliados los de allá, exiliados los de aquí, permaneced siempre erguidos, porque un día ha de venir, un día en que haya justicia y la verdad cobre vida, y el franquismo sea juzgado condenando sus heridas. Un día en que haya justicia y la verdad cobre vida. Paso a hablar a presentar la película de España Vibra, o sea, de España Vibra. Esta película carece, como veréis, de títulos de crédito. La copia fue encontrada en el archivo de la República Democrática Alemana. Y lo que sí se sabe es que fue producida por Films Populaire, que era una productora vinculada en cierta medida al Partido Comunista Francés. El material está rodado en 1938. Entonces, un pequeño análisis de la película hecho, pues, presenta sobre todo las siguientes secuencias. En primer lugar,
un desfile de las Corpo de Truppe Volontarie, o sea, de las tropas italianas fascistas en Santander, que ya habían conquistado. Ese es, digamos, lo más destacado de la primera secuencia. Después viene un personaje con Chaquet, que es como un representante miembro de la no intervención, de la siniestra no intervención. La verdad es que hubo una desigualdad enorme en las ayudas, ¿verdad? En las ayudas, porque así como llegaba, aparte de que fue enorme la ayuda prestada por Alemania, por la Alemania nazi y la Italia fascista, pues aparte de eso es que el armamento, el material, las personas, en fin, todo llegaba con toda facilidad, ¿verdad?, al campo de los sublevados. En cambio, al campo de los leales, pues tal que el macromucho del material enviado por la Unión Soviética, pues quedaba congelado en Francia, o tenía grandes dificultades para llegar, ¿no? Luego, por ejemplo, pues cuando se hizo eso también con la no intervención, se acordó la retirada de las tropas extranjeras, cosa que la República cumplió y en cambio no cumplieron Alemania y Italia, ¿no? Entonces, la secuencia siguiente es como un tren de brigadistas que sale ya, es cuando justamente por la no intervención sale parte, ¿verdad?, de España, hace un recorrido en el cual pues es acogido con vítores y demás, y sobre todo especialmente a su llegada a París, donde en París es recibido pues especialmente con especial entusiasmo, e incluso los brigadistas pues hacen un desfile. La siguiente secuencia es en Barcelona, con un acto en el cual se honra la memoria de obispos vascos asesinados por los franquistas. En esa secuencia también entra el recuerdo de cómo murió el cónsul de Francia en un bombardeo y cómo es llevado a un barco francés para... Bien. A continuación está la declaración de Franco. La declaración de Franco diciendo: jamás bombardearé Madrid. Esta afirmación pues se ve a continuación, ¿verdad?, pues cómo Madrid es bombardeada ferozmente tanto por la aviación alemana como italiana. Es una secuencia siguiente, nos muestra el hambre que está sufriendo el campo republicano, leal, y la falta de armas, por esto que señalaba antes justamente, de que en gran parte esas armas están congeladas, ¿verdad?, en Francia y no pueden llegar a España. También se muestra cómo, en cambio, frente a esa acción del gobierno francés negativa, que congela esas armas, que dificulta la llegada de ellas al campo republicano, en cambio se ve cómo hay unas colectas populares en Francia, movidas sobre todo por les Secours Populaires, y que, digamos, pues, que ayuda a la República. Inmediatamente estas ayudas se ve posteriormente cómo llegan a Barcelona y empiezan a ser distribuidas. La película fue estrenada, así como decía antes,
que el material se fue rodado en 1938. La película fue estrenada en 1939, en febrero del 39. Eso quiere decir que desgraciadamente ya fue poco antes de la derrota del ejército leal. Y claro, pues se ven como, digamos, los efectos absolutamente, no ya negativos, sino monstruosos, que tuvo la no intervención de las potencias occidentales, llamadas democráticas. Y bueno, finalmente era también el momento en que había ese lema que defendía Negrín, del resistir, ¿no? Bueno, pero ya desgraciadamente era una hora en que esa resistencia entre la cobardía de unos y el vil comportamiento de otros, pues el gobierno de la República, el gobierno legítimo de la República, ya había caído. Gracias. Amadeo Gracia Obamala, en todo modestia, está o se siente ahí como forzado para hablar, pero yo ya le dije cuando llegó, no nos falles, queremos escucharte, porque yo creo que la historia tuya familiar es una denuncia sobre lo que significó el totalitarismo sobre la infancia, que era inocente. También eran inocentes sus padres y sus madres, Lo que pasa es que podían defenderse, o por lo menos intentaron defenderse, y los niños era mucho más difícil. Entonces, por favor, supera la modestia y cuéntanos este testimonio. Señoras y señores, no sé si me oirán bien. Voy a procurar ser breve contándoles mi pequeña odisea. Yo nací en Monzón, en la provincia de Huesca, y tenía 2 años en noviembre del 37, cuando se anunciaron de que iba a haber un bombardeo en Monzón, en Huesca. Entonces mi madre y otras mujeres de vecinas decidieron que quizás sería más seguro que cogieran a los chicos y irse fuera del pueblo, al campo. Y así lo hicieron. El caso es que cuando estábamos ya fuera del pueblo aparecieron los aviones y comenzaron a bombardear. Una o dos bombas de las que lanzaron cayó en medio del grupo que formábamos nosotros. A una mujer que se había echado encima de mi hermana, también pequeña, pues quedó muerta allí. Y a mi hermana pues le cortaron la pierna a la altura del muslo. Y a mi madre, concretamente, que es la que se había echado encima de mí, porque claro, yo era el más pequeño, digamos, de la panda, ¿no? Y también pues la misma bomba se le llevó pues parte del torso, todo así, y a mí, que tenía yo la piernecilla por ese lado, pues también me la cortó por debajo de la rodilla. Bueno, fuimos trasladados al hospital de Monzón, pero a los 3 días volvieron los bombardeos otra vez, y el hospital pues quedó casi destruido. Ante esto pues decidieron que lo mejor era trasladarnos a Lérida, que está a 50 kilómetros del pueblo, y eso hicieron. Y bueno, pues ahí estuvimos bien, pero que al poco tiempo también era cuando ya la ofensiva de los llamados nacionales, los buenos, ¿no? Estaban en pleno auge, habían roto ya el frente de Navarra y el frente del Alto Ebro y avanzaban hacia Cataluña. El caso que ya pues decidieron trasladarnos a Barcelona y ahí quedamos ingresados en el Hospital de Sant Pau, Barcelona, hasta que nos dieron de alta. Ah, bueno, se me había olvidado. Estando en Lérida,
Se me había olvidado, pobre de mí. Estando en Lérida, a los pocos días, 10-12 días, pues a consecuencia de las heridas sufridas por mi madre, murió allí. El caso que cuando salimos ya del hospital de San Pau en Barcelona, pues mi padre, que había logrado conseguir una plaza para nosotros en una colonia fundada por el doctor Negrín, en un pueblecito de Barcelona llamado La Garriga, allí, bueno, me vino ahí, mi padre y el doctor Negrín pues tenían cierta, en fin, tenían cierto conocimiento entre ellos. Y allí estuvimos pues muy bien, pero claro, esto duró poco porque se rompió el frente del Ebro en Cataluña y empezaron la toma de Barcelona. Entonces pues decidieron evacuar la colonia y así se hizo. Nosotros, unos fueron niños y niñas, unos fueron por Bou a Francia y otros como nosotros pues nos llevaron por Camprodón, que está en un pueblo que está también en Gerona, y por el medio del Col d'Arés a lo alto pasamos la frontera. Pero una vez que pasamos la frontera en Francia, mi padre y otros muchos españoles que pasaban no se atrevieron a bajar al pueblo porque se decía que allí los gendarmes pues separaban a los niños de sus padres y madres, y a los padres lo llevaban no sé dónde, a los campos de concentración que había por el sur de Francia. Y ante eso pues se decía, si después de todo lo que hemos pasado ahora resulta que nos separamos, pues no quiso. El caso que nos quedamos por lo alto de la montaña, con otros muchos también, y ahí pues conseguimos un pequeño refugio en uno de esos cercados que hay de piedra para el ganado por lo alto de las montañas. Y allí estuvimos hasta que un hombre de Pras de Molló, del pueblo que era el que estaba abajo, Pras de Molló, porque claro, llegaban los refugiados españoles y se juntaban todos en la plaza del pueblo, claro, estaba todo aquí abarrotado de gente, pues se enteró de nuestra odisea, digamos, y decidió sin más pues subir y ir en nuestra busca, y eso hizo. Subió, nos encontró y convenció a mi padre de que bajásemos. El caso que nos acompañó para bajar, y allí precisamente es a la entrada del pueblo, es donde se tomó la fotografía esa, que no sé si está. Bueno, ya lo verán eso. El caso que allí se hizo la fotografía esta, tan conocida por muchos sitios. Y ya pues estando en el pueblo, pues también en cuestión de 10-15 días, como había tantísima gente y no dejaban de pasar refugiados españoles, pues las autoridades francesas decidieron distribuirnos por varios sitios. Y a nosotros nos tocó ir, nos mandaron a Bergerac. Es conocido, y yo tengo conocido este nombre por el espadachín, uno de la nariz muy larga y tal igual, el Cirano de Bergerac. Bueno, pues allí nos mandaron a nosotros. Y de allí pues ya nos trasladaron en la misma región a un pueblo llamado Causade, al castillo que hay en ese pueblo, y allí nos quedaron internados. A nosotros, a muchos niños y niñas y madres, pues ahí nos dejaron. Mi padre, pues claro, pues se iba a trabajar porque tenía que trabajar. ¿Dónde? Por donde encontraba trabajo, por los campos y demás. Y nada, al cabo de estar allí un poco más de año y medio, no llega a 2 años, pues según parece le comunicaron a mi hermano, que era el mayor, que mi padre había muerto. Entonces pues decidieron, no sé quién, porque todas las cosas yo para mí están en el más oscuro misterio, decidieron trasladarnos a España. Y un día, una mañana, pues nos montaron en los camiones o tal, y nos llevaron hasta
hasta Portbou, o sea, Puigcerdá, o sea, la zona aquella. Y ahí pues nos entregaron a la Guardia Civil. La Guardia Civil nos llevó a los tres, nos montó en un tren y nos llevó hasta el pueblo, hasta Monzón. Y allí nos entregó a la familia. Vamos, avisaron al ayuntamiento y nos entregó a la familia que quedaba. El caso que a mi hermano sí, porque era fuerte, tenía 14 años ya, trabajaba más que nadie, era muy alto y demás. Pero a nosotros dos, a mi hermana y a mí, pues no sé por qué, pero bien, debíamos ser un grandísimo estorbo que nos mandaron al hospicio en Huesca. Y allí nos internaron. Bueno, la vida en un establecimiento de estos ya se pueden imaginar cómo es, no son nada de alegría ni nada. Se pasa muy mal, humillaciones, hambre, castigos, en fin, ¿qué voy a decir yo? Muy mal, ¿para qué? Y ahí yo estuve hasta que a los 18 años los curas que eran entonces, los salesianos, eran salesianos, quienes gobernaban la parte esa de los chicos mayores, pues bueno, estuve primeramente, es que quiero acortar tanto que lo siento mucho. Yo quedé con las monjas, me entrenaron con las monjas hasta que cumplí los 7 años. Las monjas aquellas, debo decir que también se caracterizaban por su grandísima amabilidad, eran de la caridad, pero no sé dónde la tenían guardada. Cosas de esas, no lo sé, de verdad. Y entonces a los 7 años, pues me mandaron al lado donde estaban los otros chicos ya mayores. Ahí. Y el caso que ahí estuve ya hasta que cumplí los 18 años, que me expulsaron. Me expulsaron porque decían que era un protestón, que siempre, si me decían que Dios era bueno, decía que era falso, que era mentira. Y encima de unos cachetes, pues, en fin, no sé. Y nada, eso en realidad es la historia que yo les quiero contar. He querido ser breve y lo siento porque veo que ya lleva mucho tiempo. Si alguien sabe, pues que salga. Y va a recordarnos este texto de Mauthausen, Sí, buenas tardes. Yo brevemente quiero recordar este texto de Masop que refleja la odisea de los exiliados que se quedaron trabados aquí en España al ir a embarcar y les pusieron todas las trabas dentro de su situación, que no podía ya ser peor, ¿verdad? Entonces, Masop lo refleja, tiene una historia novelada, se llama Laberinto Mágico, donde novela pues algunos tramos de la historia esta de la guerra de España, como es en Campos de Sangre y en esta misma de Campo de los Almendros. En el puerto, dice así, en el puerto, estos que ahora ves, deshechos, maltrechos, derrotados, cansados, sucios, sin aceitar, sin lavar, cochinos, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados. Son, no obstante, no lo olvides, hijo, no lo olvides, hijo, no lo olvides, pase lo que pase, son lo mejor de España. Ellos son los únicos que se han alzado solos, sin nada, con las manos, contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia, sin importarles su comodidad, su familia, sus hijos, como han podido, cada uno a su modo, a su manera. Estos que ves,
españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, con la esperanza todavía de escapar. Son, no lo olvides, lo mejor del mundo. El espectáculo no es hermoso, pero son lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides. Salud, muchas gracias. Para sufrir el rechazo de vecinos e incluso de algún familiar. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, mi padre ha sido trasladado a Agde, otro campo de concentración en la playa, e incorporado a uno de los batallones de trabajadores extranjeros, también habló el amigo de esto, que se formaron para aquellos republicanos españoles que, no habiéndose enrolado en la Legión o el ejército francés, y fueron la mayoría porque no estaban muy contentos con lo que había supuesto la actuación del ejército francés en cuanto al problema de España. Y tendrían que asumir tareas de construcción de fortificaciones, fabricación de armamento, trabajos en las minas e incluso en el campo. Sin noticias de mi padre, nos trasladan de un campo a otro. Gurs, Rivesaltes, eran campos en los que también había hombres. Incluso el de Gurs fue un campo de castigo para españoles, brigadistas y judíos, y muchos de ellos fueron llevados a los campos de exterminio de Alemania, Polonia y Austria. Fueron unos años en los que mi madre vio morir a muchos niños, a ancianos, de hambre, de frío, de enfermedades causadas por epidemias. A consecuencia de una de ellas, estuvimos, mamá y yo, ingresadas en un hospital. Mi estado empeora y me trasladan a una habitación para enfermos terminales. Mamá se levanta y pide hablar con el médico. Este, en presencia de un intérprete, dice que nada se puede hacer en mi caso. Solo me podría salvar una transfusión total, pero no disponen de sangre. Mamá ofrece la suya, pero el médico asegura que es imposible por el estado en el que se encuentra ella. Mamá se planta delante de la puerta de mi habitación y asegura que no se moverá de ahí hasta que se haga la transfusión. La transfusión se hizo y mamá me dio 2 veces la vida. Sí quería señalar esto. Las aportaciones de los cuáqueros de Estados Unidos e Inglaterra, de la Cruz Roja Internacional y especialmente de la Suiza, mitigaron en parte el hacinamiento en barracones, la falta de instalaciones sanitarias, las deficiencias alimentarias en tiempo de guerra, con mantas, ropa, leche y algún otro producto no perecedero. Yo tuve una madrina suiza que me mandaba plátanos secos, confitados, cuyo sabor recordé durante años. Hace pocos años he conocido la inestimable aportación que una enfermera de la Cruz Roja suiza y de origen austriaco, muerta hace poco, Elisabeth Eidenbenz, voluntaria en España y después en Francia, recorriendo los campos de la zona del sureste, y que consiguió que se instalara una maternidad en Elne, pueblo casi equidistante de los numerosos campos de la zona que se han nombrado aquí, incluso y con la ayuda reconocida de enfermeras españolas exiliadas, incluso en Toulouse. Nacieron 600 niños, de ellos 500 españoles, hasta el cierre por la Gestapo en 1944. Creo que hay que agradecer a esta persona. En 1943, mi padre consiguió localizarnos y salimos del último refugio, un albergue para mujeres y niños en el Rion, cerca de Clermont-Ferrand,
al que fuimos a parar al cerrarse el campo de Rivesaltes. Yo entonces tenía 4 años y medio. El reencuentro, en mi caso, primer encuentro con mi padre, se produce cerca de los Alpes, en una zona muy castigada por los alemanes por ser un punto de actuación de la resistencia en la que muchos españoles defendieron Francia contra el fascismo. En los años 1943 y 44, los bombardeos son frecuentes en esa zona y nos obligan a salir del pueblo muchas noches para tumbarnos en pleno campo, oyendo el estallido de las bombas y esperando el sonido de la sirena para volver al pueblo. Nunca podré olvidar el recuerdo de casas destrozadas, las filas de niñas y niños en el patio de la escuela para entrar a clase y la voz quebrada del director o de una maestra dando el nombre de un niño o una niña muertos en el bombardeo. En el 44 nos trasladamos a un pueblo en el que mi padre es leñador y sorprendentemente para mí aparece alguna noche con una rama de cerezas a las 4 o 5 de la madrugada. Estamos ahí escondidos porque ha sido denunciado por resistente y ha estado a punto de ser enviado a un campo de exterminio. Pero está claro que sus salidas nocturnas tienen que ver con su compromiso con el maquis francés. Terminaré diciendo que la victoria de los aliados sobre el fascismo y el nazismo no provocó lo que todos esperábamos. Incluso yo, con 6 años, que era restablecer las libertades en España y que pudiéramos volver. Gracias. Finalmente tiene la palabra José María Nadal. Bueno, me oyen bien, ¿verdad? Yo soy José María Nadal, nací en Barcelona el 24 de diciembre de 1928. Fue una época muy conflictiva. No sé si se debió a mi nacimiento o así salieron las cosas, porque estaba la dictadura Primo de Rivera, Alfonso XIII, empezó la guerra civil y en fin, yo lo bueno de todo eso es que yo no me di cuenta, era muy pequeño. Mis recuerdos en la guerra realmente no los podría yo detallar de una forma muy analítica como han hecho estos camaradas que pues, realmente... Pero yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de los bombardeos, de que realmente... Nosotros vivíamos en la calle Roquefort en Barcelona y mi padre nos llevó a Lliçà, que es el pueblo de Lliçà de Vall, cerca de Barcelona, y allí vivíamos todos, mis abuelos, mis tías, mi madre, en fin, hasta una novia de un tío mío vivíamos todos. Y allí más o menos comíamos de vez en cuando. Allí vivimos hasta el 30, creo que fue el 30 de enero del 39, por ahí, ¿no? 30 de enero del 39, más o menos, donde realmente tuvimos que salir de allí e irnos a Francia. Nuestra salida a Francia fue precisamente por las actividades políticas de mi padre. Si mi padre se hubiera quedado en España, lo hubieran fusilado, lógicamente, porque incluso estando en México recibíamos muchas noticias de mis abuelos y mis tíos de que unos amigos lo iban a buscar todos los días a casa y no lo encontraban, que esté tranquilo. Dice, mi padre fue presidente del Sindicato de Trabajadores de Banca y Bolsa y Ahorro, la UGT, y militante de base del Partido Comunista. Debido al cargo anterior, a mediados del 37 se incorporó al Ministerio de Defensa, Servicio de Investigaciones Militares. El 17 de enero del 39, por orden del Ministerio de Guerra y Gobernación, se desplazó a Ripoll para trasladar el cargo de la comisaría policial de esta ciudad hasta el 30 de enero del mismo año, pero refugiándose en Francia con motivo de la retirada de las fuerzas y del gobierno republicano.
antes de irse a Francia, vino por nosotros a Lliçà. Nos fue a buscar a mi padre, a mi madre, a mi hermano pequeño y a mí. De allí nos fuimos a Francia, los cuatro, pasamos por Camprodon. Digo, he apuntado ese nombre, pero a lo mejor me equivoco, pero vaya, no quiero documentarme en una forma muy analítica, ¿verdad? Porque sería, me consideraría que sería falso lo que digo, ¿no? Que estoy leyendo una historia. Digo lo que pienso y de lo que me acuerdo. Mi madre y mi hermano y a mí nos llevaron a Angoulême. Angoulême era una cárcel y nos tenían en camiones así, camiones de carga, y mientras bajaban los presos, cuando se bajaron la carga, nos metieron a nosotros. Los dueños, la gente que regentaba la cárcel eran senegaleses, eran unas bestias peludas, ¿verdad? Que realmente no sabían nada más que empujar y gritarnos, ale, ale, ale. Yo tenía 10 años, yo soy de 28, pues mira, tenía 10 años. De allí nos llevaron a La Ruelle. La Ruelle ya no era una cárcel, sino era un campo grande, rodeado de alambradas, con barracas, ¿no? No había camas, ni había nada allí. Y una vez a la semana llegaban unos camiones llenos de paja y las mujeres eran nada más, allí nada más había mujeres y niños, no había hombres. A mi padre lo llevaron a otros campos de concentración en Angoulême y Bram. Nos dimos cuenta de eso porque mi padre empezó a mandar cartas a los campos de concentración donde había mujeres y niños hasta que nos localizó. Y de La Ruelle después nos llevaron a otro campo que se llamaba Les Mates. Les Mates era un campo ya más como que no era campo de concentración, ya había camas, había aseos, en fin. Mi padre estaba en Argelès y en Bram. Quiero decir eso, y realmente es triste decirlo, pero han pasado 75 años y está vivo en mi recuerdo. Mi madre nunca lo superó. Mi hermano pequeño murió en un campo de concentración y mi madre siempre pensó que mi hermano había muerto porque no tenía una aspirina que darle. Yo pasé más hambre que el perro de un títere, vaya, no comía. No, la comida que me daban no. Y mi madre tenía un anillo de oro y 2 pendientes de oro que le regaló mi padre el día de la boda, cuando se casaron, en el año 25. Y cambió los 2 pendientes de oro por un bote de leche de Nestlé para dármelo a mí. Eso fue realmente lo que vivimos en Francia. Yo realmente creo que la emigración es una, pero emigrantes somos muchos y cada emigrante tiene su propia historia. No pueden decir, es que pasó esto a ti, pero a mí pasó otra cosa. Y yo me caí en un bote de mierda que me llegó hasta aquí y no tenía que cambiarme. Los cuáqueros, antes de salir de Francia para México, bendito México, ¿verdad? Me dieron unos pantalones bombachos y un saco, una americana. Y con eso llegué a Veracruz. El pantalón bombacho creo que era hasta grueso y en Veracruz estaba a 40 grados. Pasé más calor, aquello terrible. Cuando mi madre se fue con mi hermano porque estaba muy grave, la llevaron a un hospital. Y cuando regresó sin mi hermano. Y mi padre llegó ese momento, o al día siguiente, no me acuerdo muy bien, a vernos. Y aquello fue verdaderamente, si alguien ha leído la obra de Los Miserables, es un cuento de hadas, ¿eh? Se lo digo de verdad. Nosotros la pasamos puta, pero puta de verdad. Pasamos hambre, pasamos angustias, pasamos tragedias, pasamos todo, insultos, empujones, en fin. Nos mandaron a Burdeos. Bueno, mi padre recibió una ayuda también antes de salir de Francia, recibió una ayuda que le dio
1000 francos le dio la UGT, 500 francos el Ministerio de Defensa y 500 francos, no sé si alguien se acuerda, de un señor Osorio y Tafall. ¿Se acuerdan de eso? Comisario general. Sí. Era el comisario Es general. presidente de Izquierda Republicana y presidente vitalicio y diplomático colaborador del doctor Negrín. Esa es la ayuda que recibió mi padre. Dicen que nos dieron ayuda al SER y el JARE, pero yo no me acuerdo. Digo, ¿para qué me adorno con eso? No me acuerdo. Los cuáqueros sí me dieron los pantalones y una americana. Que nos ayudó mucho fue Luis Ignacio Rodríguez, el embajador de México en Francia. Gilberto Bosques, el cónsul de México en Francia. Y el que nos firmó el permiso de embarcar en el barco Ipanema fue Narciso Bassols, el que fue presidente y embajador bueno, no, presidente no, embajador de México en Francia. Honor a todos ellos. Sí, yo realmente hablé con Ludivina y me dijo, habla del exilio, de la guerra no puedo decir mucho porque realmente tenía 10 años. ¿Qué puede ser un niño de 10 años en una guerra? Escondiéndose de un lado para otro, y su padre lo lleva de un lado y lo esconde en otro para que no le pase nada, ¿no? En fin, eso es mi pequeño testimonio. No sé si ha cumplido algún requisito, pero para mí es la historia de mi primera niñez. La segunda es mucho más optimista, fue en México. Ya se habla de eso. Ya veremos qué pasa en México. Pero ahora y siempre, salud y república.